Escalas de medición en psicología. Bueno, antes de ir viendo sobre lo que son los niveles o escalas de medición, tenemos que ir teniendo claro lo que va siendo una variable en investigación en psicología. Entonces, una variable es una característica que varía de sujeto en sujeto y esto hay que diferenciarlo de las constantes. Una constante no cambia, siempre va teniendo un mismo valor y por lo tanto no va a ser un apunte de nuestro estudio o interés para estudiar. Luego, una variable tiene valores y esto se va a ver mejor con algunos ejemplos. Así tenemos aquí que, por ejemplo, la edad tiene valores, ahí están estos valores expresados en años, zona de residencia, bueno, acá estamos dividiendo una ciudad en 4 zonas, clima organizacional y ahora estamos ante las puntuaciones de un instrumento psicométrico que, bueno, pueden ser así de manera directa, de 0 a 50, por ejemplo, en este instrumento. Pero también podríamos tener valores en categorías, bajo, medio y alto. Por otro lado, también tenemos esta otra variable, tipos de liderazgo, que tiene estos valores, estas categorías. ¿Ya? Y además puedo tomar alguna de estas y los valores que podría ir teniendo alguno de estos tipos de liderazgo podría ir siendo puntuaciones numéricas, como lo tenemos aquí de 0 a 20, o también categorías bajo, medio y alto. Muy bien, entonces hay que distinguir bien entre lo que va siendo la variable y los valores que va teniendo esto de acá. Ahora, los niveles o escalas de medición, ahora sí vamos entrando en la temática. ¿Y por qué se va llamando niveles? Porque entre tipo y tipo se va agregando una propiedad. Entonces, la más básica es la nominal, se agrega la propiedad del orden. Tenemos entonces a la variable ordinal, se agrega la propiedad de la distancia, variable es de intervalo, y se agrega la propiedad del origen. Y tenemos una variable de razón. Esto se va viendo mejor cuando colocamos ejemplos. Entonces, en la variable nominal, en donde como propiedad podemos ir clasificando, tenemos, por ejemplo, estos dos variables. La primera, área de trabajo, ahí están 3 categorías o valores, es decir, una persona en su área de trabajo pues, puede estar aquí como administrativo o puede estar aquí como soporte técnico o puede ser operario y una misma persona no puede estar en 2 áreas al mismo tiempo. Entonces notemos de que la característica también de una variable es que un individuo, un sujeto solamente puede ir tomando un valor y solo uno. Bien. Luego acá tenemos a la variable zona de residencia, de la misma forma también. Zona de residencia tiene aquí cuatro valores y no es que una persona pueda estar en 2 sitios al mismo tiempo. De la misma forma, tiene que tener un lugar. Aquí tenemos entonces 2 variables nominales. También tenemos por acá a las variables ordinales. ¿Y por qué ordinales? Porque se va agregando una propiedad adicional que es el orden, la jerarquía. Así que tener un nivel de estudio técnico, bueno, le va ganando a secundaria y superior le va ganando a técnico. También en los ítems de tipo Likert, en esas escalas, en donde para cada frase, para cada ítem, para cada enunciado, se va teniendo opciones de respuesta, desde muy de acuerdo, por ejemplo, en lo más alto, hasta muy en desacuerdo. Estas son categorías de la misma forma que la anterior variable, sin embargo, aquí hay una propiedad adicional que es el orden y la jerarquía, es decir, en cuanto aquí la variable o constructo que yo esté trabajando, hay una mayor importancia, relevancia, cantidad de la variable, del constructo, acá en nivel de estudios también. Como les comentábamos, superior le gana técnico, técnico le gana secundaria, pero lo que yo sí no podemos decir es de que de superior a técnico hay la mitad de formación que de superior a secundaria. Eso no se puede. Entonces, hasta ahí nomás se va quedando la variable ordinal, pero en una variable de tipo intervalo, donde los valores se pueden expresar como números, ahí sí va a tener sentido esto que comentábamos hace un momento, que por ejemplo entre 130 y 120 hay una distancia que es la mitad que de 130 a 110. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Y porque nuestras variables está expresada como números y por lo tanto van a tener sentido todas esas propiedades
aritméticas conocidas, medias o de promedios o de pronto medias de resumen como desviación estándar, correlación, etcétera. Eso con las variables aquí de tipo de intervalo. Y bueno, tenemos un último nivel o escala de medición que es la variable de tipo de razón, en donde el cero significa completa ausencia de esa variable, bueno, de la cantidad de la variable de estudio, por ejemplo, temperatura, 0 grados Kelvin es completa ausencia de temperatura, o acá 0 de distancia significa que no va habiendo ahí distancia. Muy bien, entonces eso. Y una característica también usual es que usualmente las variables, entre estas más aplicadas en psicología, educación, administración y bueno, en las ciencias sociales, son estas tres. Y bueno, esta no, porque más se va aplicando en ciencias naturales. Y un último apunte es que a estas dos nos vamos a referir usualmente como variables numéricas. Ya, eso va a ser lo usual. Y vamos a ver también en textos que estas dos se les conoce o vamos a verlas como variables categóricas. Pero hay que tener cuidado, ¿ah? Porque, sobre todo de este lado, porque a veces digamos, vamos a encontrar aplicaciones que nos hablan de variables numéricas, pero sin embargo, son variables ordinales. Y una variable ordinal es muy diferente a una variable nominal. Entonces, eso tenemos que ir tomando en cuenta. Entonces, para efectos de lo siguiente que nosotros estamos desarrollando, simplemente aquí a la derecha, variables numéricas, y aquí sí vamos a decir categóricas, pero vamos a tener que hacer la distinción entre variables nominales y ordinales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y nótese de que usualmente para la investigación en psicología, más vamos a ir trabajando con las variables de tipo intervalo o numéricas. ¿Por qué? Porque los test, los instrumentos psicométricos, usualmente nos dan puntuaciones, puntuaciones que podemos trabajar como variables numéricas, como variables de intervalo. Así que ahí tenemos estas variables resultantes del uso de instrumentos psicométricos. También podemos aquí analizar según estas variables demográficas. Acá tenemos algunas categorías de estas. Y bueno, también tenemos la variable ordinal, pero no vamos a usarla mucho, ¿ah? Al menos, digamos, en estadística aplicada básica, no, principalmente son variables numéricas. Y ya cuando estemos en psicometría, por ejemplo, en el análisis factorial confirmatorio, donde las protagonistas sean los ítems, ahí recién trabajaríamos o tenemos que preocuparnos de que un ítem es una variable ordinal. Y bueno, el grado académico es cierto, puede haber, acá hay una mayor jerarquía, sin embargo, no va a ir siendo usual el, no va a ir siendo usual el trabajar con esta. ¿Y por qué? Me permito aquí un ejemplo. Si quisiéramos ver autoestima, yo no podría planear o pensar de que porque uno tiene un mayor grado tiene una mayor autoestima y un menor grado menor autoestima. No tiene que ver. Entonces ahí estaríamos trabajando más esta variable como una variable categórica. Bueno, sobre los niveles o escalas de medición de los ítems, y eso hay que tener en cuenta porque nosotros usualmente vamos a trabajar con el total. ¿Está bien? Un total de la dimensión o de la variable que se va a construir a partir de los ítems o los pequeños indicadores, vamos a llamarlo así. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 5 ítems que pertenecen a una dimensión de estrés. Los valores que puede tomar cada ítem es de 1 al 5, entonces como ítems son ordinales, con 2, 3, 4, 5 opciones de respuesta. En cambio, la suma o el promedio de todos ellos lo vamos a considerar como numérico o de intervalo. Esto lo vamos a considerar numérico o de intervalo. ¿Y por qué? Porque tenemos varias opciones de respuesta. Entonces, lo usual es que cuando tenemos 6 o más opciones de respuesta, la vamos a considerar como numérica. En este caso, aquí arriba, si hubieran sido 6 o más, hubiéramos considerado también a los ítems numéricos. Sin embargo, bueno, ese no va a ser el caso usual. Lo más usual es tener 4 o 5 opciones de respuesta. Así que esos ítems van a ir siendo ordinales, pero el total, ese sí lo vamos a considerar como numérico y ese es el que más nosotros vamos a ir trabajando.
Ahora, sobre cómo registramos una variable numérica, y hay que tener en cuenta de que los resultados en un test psicométrico pueden ir teniendo distintos valores. Imaginemos, por ejemplo, de 0 a 200. Y esto podemos trabajarlo así como una variable numérica, pero también tenemos la opción de formar categorías y estas categorías pueden ser ordinales y nominales. Y ahora para el registro tenemos acá distintos sujetos. Esto, por ejemplo, imaginemos que es un 6 de inteligencia, ahí está, esos son los distintos valores. Y si nosotros consideramos el registrar a la variable de esta forma, vamos a tener ahí niveles. Ahora, entre hacer opción uno u opción 2 depende de nuestro objetivo. Si estamos en investigación, usualmente nosotros vamos a ir trabajando aquí, de este lado, para investigación. ¿Por qué? Porque tenemos la información de esa distinción entre los valores. Claro, 188 es más que 170 y este es más que el otro y eso se va a aprovechar. En cambio, para los reportes, bueno, no le podemos decir a un usuario, oye, tú eres 112, tú eres 109, no se va a entender. Por lo tanto, nosotros utilizamos ahí categorías. Categorías, bien. Entonces, esto, considerar categorías está bien para los reportes, pero para nosotros que vamos a estar en investigación aplicada, vamos a considerar esto de acá como variables numéricas. Un ejemplo más sobre el registro. Tenemos aquí tres variables, los tres tipos de liderazgo y cada color representa una persona. Así que una persona en su registro de estas tres dimensiones o valores de esa variable, vamos a ver, trabajando cada una como una variable numérica, vamos a ver, bueno, que el primer sujeto es principalmente LG, ¿no? Tiene una mayor puntuación. El segundo sujeto está por aquí. Y el tercero, bueno, valores cercanos, ¿cierto? Y un cuarto sujeto ahí tiene un empate. Entonces, si nosotros trabajamos para investigación, tenemos que ir haciendo ese registro completo. Ahora, tenemos la alternativa también de decir, bueno, voy a trabajar la variable liderazgo organizacional, tipo de liderazgo, en donde cada sujeto puede tener alguna de estas categorías. ¿Ya? Y bueno, esto tiene una desventaja, ¿no? Por ejemplo, aquí que hay un empate, bueno, ¿qué colocamos? A diferencia de si nosotros registramos la puntuación en numérica directa. Entonces, en las aplicaciones que nosotros vayamos a tener de aquí para adelante, vamos a preferir la opción uno. Finalmente, aquí una presentación gráfica cuando tengamos una sola variable, si fuera una variable nominal categórica, puede estar representada como gráfico de sectores, o una variable categórica también como barras, cuando tenemos varias categorías. Y si es ordinal, también de la misma forma. Y cuando una variable es numérica, podemos representarla con un histograma, en donde aquí en el eje X tenemos los distintos valores que puede tomar la variable. Y como altura es la cantidad de sujetos que nosotros vamos teniendo. Bien, entonces eso como una representación gráfica que no necesariamente vamos a nosotros reportar, puede recordar, y eso se va a ver más adelante, que la presentación de resultados sigue unas recomendaciones del propio manual APA. Entonces, si estos resultados ya lo tenemos como un número, como una medida de resumen, no sería necesario una representación gráfica. Pero de todas maneras aquí colocamos como para que se vea de que es posible representar gráficamente a los valores de nuestra variable. Bueno, entonces aquí concluimos con unas ideas clave y resaltemos aquí la última, que categorizar una variable de intervalo le resta información. Y es cierto eso. Entonces nosotros para investigación aplicada principalmente vamos a trabajar con la puntuación directa, esa que primero se está midiendo, la que viene como variable numérica. Muy bien, bueno, eso sería en este primer video, escalas de medición en psicología. Gracias.